Hola, muy buenos días. Un gusto poder saludarles en esta mañana de sábado. Aquí mirando unos videos y quedándome asombrado realmente de las cosas que se escuchan por acá. Permítame un segundo. Vamos a ver si se escucha muy bien. Ah, Creo que no hay audio. Vamos a ver qué está pasando con el audio. A ver si se escucha bien ahora. Ok, sí, ahí estamos en el aire. Ok. Bueno, mis hermanos, muy buenos días. Un gusto poder saludarles este día 28 de diciembre del 2019. Son las 10:59 de la mañana en la ciudad de Miami. Bueno, quería hablar de un tema muy importante, de un tema muy importante, ah, del cual se ha estado tocando, del cual también hice un video allí el día de ayer. Referente a Mateo 1:25, donde el señor Rodrigo Calvo, y por supuesto, sin dejar atrás la Iglesia Católica, malinterpretan a Mateo 1:25. Es lo que está sucediendo. Hay una pésima interpretación con el único propósito de exaltar a su diosa María. Ese es el grave problema que está sucediendo ahora. Bueno, ha sucedido siempre realmente. Siempre ha sucedido pero realmente da tristeza cómo esta iglesia, con tal de llevar a sus fieles a la idolatría, a la perdición, la Iglesia Católica pues malinterpreta las escrituras para darle un lugar a María que no le corresponde. El único lugar le pertenece, el único y exclusivo lugar de exaltación, de glorificación, se le debe de dar a nuestro Señor Jesucristo, como lo dice el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Y solo tú eres digno de toda alabanza, de toda exaltación, de toda gloria, dice el apóstol Juan. Y se lo dice al Cordero. Pero la Iglesia Católica, como siempre, la iglesia del anticristo o una iglesia anticristo, una iglesia que está en contra de la verdadera palabra de Dios, manipulando, adulterando la palabra de Dios, pues dice que María tiene una virginidad perpetua. O sea, que nunca María dejó de ser virgen, nunca llegó a estar con su esposo, y esto es una completa mentira. Realmente María honró al Señor cumpliendo su palabra. De hecho, María estaba comprometida para casarse con José. Ella estaba comprometida para casarse con José. Ella no se comprometió después, ojo con esto, ella no se comprometió después de haber recibido la noticia del ángel. Ella ya estaba comprometida y la palabra de Dios así lo enseña, que estando comprometida, estaba desposada ya, o sea, estaba comprometida con José, esperando el tiempo para contraer matrimonio y poder estar como marido y mujer. Dice que se le apareció el ángel. Y dice que el ángel le anunció de que le dijo que no se asustara, que el hijo que estaba esperando era del Espíritu Santo. Se le apareció a José por primera vez también. Con José el ángel de Dios habló en varias ocasiones, con María habló una única vez. Y, y bueno, se le da a conocer el plan de Dios a María. El señor Rodrigo Andrés Calvo dice que es algo bien cómico, dice que José conocía el propósito. ¿Qué propósito? Si el propósito ya a José se lo había demostrado, se lo había anunciado, se lo había mostrado el ángel cuando se le apareció en sueño. Pero dice el señor Rodrigo Andrés Calvo Bernal, de que ahí fue cuando José conoció el propósito de María, o el propósito no sé de qué, él indica un propósito. Entonces miramos la pésima interpretación de Rodrigo Andrés Calvo Bernal, y con todo respeto se lo digo, va a sonar muy fuerte, es una ridiculez lo que este varón dice con tal de defender a su diosa María. María fue una mujer
tomando la palabra de Dios, María fue una mujer que se declaró sierva de Dios, se declaró esclava de Dios. ¿Por qué razón? Porque iba a ejercer un servicio a Dios. O sea, en otras palabras, era una ministro de Dios. Estaba sirviendo a Dios, dando su vientre. Y ni siquiera dando, sino portando, porque ella no fue, a ella no se le preguntó si ella quería hacerlo. Simplemente reconoció que era Dios y que tenía que obedecer al anunciamiento que Dios le había hecho. Así de que ni siquiera fue una pregunta que se le hizo a María, sino el ángel le dice, no te asustes, el hijo que tendrás es del Espíritu Santo y le pondrá su nombre Jesús porque salvará al mundo. Entonces aquí miramos de que a María no hay nada en especial, hay una orden que se le da a María. María porta en su vientre involuntariamente porque el Señor ya lo había decretado, que el hijo que esperaba del Espíritu Santo es, no fue una pregunta, ya el Padre lo había establecido de tal forma que ese vientre iba a ser útil para portar al hijo que estaba en la eternidad, que iba a ser nacido. Por eso Isaías dice, hijo nos es dado. Hebreo 1 dice, cuando es introducido el hijo al mundo. Entonces dice que el hijo nos es dado, niño nos es nacido. O sea, el hijo es introducido al vientre de María y va a nacer un niño, el verbo hecho carne. Así que no hay ninguna petición a María, ninguna pregunta si ella quiere portar para decir de que ella tomó decisión, de que ella sí quiso servir. No, no. Aquí María no se podía revelar porque ella reconoció la voz del Espíritu Santo. Pero ya el decreto había sido dado. María, el hijo que esperas del Espíritu Santo es. Así que no hay ninguna petición a María. No hay nada de que la exalte como que, oh sí, María, María, así lo... Bendiciones, hermano, bendiciones. Bendiciones, hermano José García. Un gusto tenerle por acá y compartir con usted esta palabra. Entonces no hay, hermanos, nada en especial, o sea, una voluntad especial de María. Otros que dicen, no, pero que ella es la bienaventurada. Hay muchos bienaventurados. Bienaventurados los sedientos de justicia, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios. Muchos bienaventurados. El católico quiere sacar a María y ponerle en un lugar que ni el mismo Dios le pone. ¿Y quién es el hombre para poner a María, a la sierva del Señor, a la sirvienta del Señor, al instrumento del Señor? ¿Quién es el hombre para ponerle en un lugar especial? No es nadie el hombre, sino Dios que pone a quien Él quiere. Él glorifica a quien Él quiere, dice la palabra de Dios. Entonces miramos aquí, me gusta esta traducción de la Biblia hispanoamericana. Tiene por tema y no la conoció hasta. Entonces, dice el verso 24 del capítulo 1 de Mateo, dice, cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Recibió, el ángel le dijo a José, recibe a tu mujer, a María. Dice, recibe en casa a María, su esposa, sin haber tenido sin haber tenido antes relaciones conyugales. La Biblia latinoamericana dice que todavía no habían tenido relaciones cuando el hijo nació. Es muy parecida, muy similar. Dice, y sin haber tenido antes relaciones conyugales, sin haber tenido antes. ¿Por qué? Porque el hijo había sido concebido por medio del Espíritu Santo, no con José. Con José ella tendría relaciones conyugales después del parto. Por eso la Reina Valera 1960 dice, no conoció a su mujer hasta que tuvo a su primogénito, o sea, el primer nacido. El señor Rodrigo Calvo me causa tanta gracia, a mí sí me causa tanta gracia, porque toma como ejemplo a Esaú y a Jacob y dice que Esaú vendió su primogenitura. Pero ¿a qué se refiere cuando dice vende su primogenitura? Vamos a seguir ahora con ese texto.
Pero cuando dice el Señor que en la palabra de Dios que vende su primogenitura, no se refiere al primer lugar de haber roto la matriz de la madre, sino que dice que cuando ya había negociado Esaú con Jacob, dice que se presenta ante el padre y le dice, yo soy Jacob, tu primogénito. Y dice que le dice, ve, lávate las manos para que me bendigas. Eso es lo que fue Esaú, lo que fue Jacob a negociar con su hermano Esaú para que en vez de recibir la bendición Esaú, recibirla él. Dice que se puso un pelaje para, para confundir al padre y entonces le dijo, bendíceme. Y entonces fue bendito Jacob. Y ya conocemos la historia. Eso es lo que vende Jacob, la primogenitura, que es lo que conlleva responsabilidades, obligaciones y derechos. Eso es la primogenitura a lo que se refiere Reina Valera. Yo entiendo que yo considero que hay un error de interpretación en esa palabra, porque lo que se vende no es el primer lugar, sino la bendición que Esaú iba a recibir. La negoció, se dice que por un plato de lentejas. No fue el primer lugar. De hecho, el Señor le dice en el libro de Génesis, le da una orden y le dice, a ver cómo le dice, el Señor le dice, consagra a todo primogénito, a todo aquel que rompa por primera vez matriz del pueblo de Israel y de todo animal. Dice el señor Rodrigo Calvo. No, porque la primogenitura está hablando de la bendición y de la herencia. Señor Rodrigo Andrés Calvo Bernal, mi pregunta es, ¿qué bendición recibe un animal? ¿Qué herencia y qué bendición recibe un animal, señor Rodrigo Andrés Calvo, apologista católico? Porque si dice que la primogenitura es la bendición, la herencia, el Señor le dice a un siervo, le dice, aparta para mí a todo el primero que rompa matriz, a todo el primer nacido del pueblo de Israel y de los animales, del pueblo de Israel y de los animales. Entonces miramos la pésima interpretación de la Iglesia Católica, en este caso de Rodrigo Andrés Calvo Bernal, un famoso apologista que tiene hasta 1000 y pico de seguidores. Todos son católicos porque todos viven engañados, con todo respeto. Los engañan fácil. Los engañan fácil. También habla del primogénito del faraón. No, porque el faraón solo tuvo un hijo y tiene que ser unigénito. Señor Rodrigo Andrés Calvo Bernal, el hijo del faraón primeramente es primogénito y también es unigénito. Primero porque fue el primero en nacer. Y unigénito porque fue el único. Si hubieran nacido dos al mismo tiempo, pues uno tenía que ser el primogénito. Y uno, bueno, ese no era del pueblo del pueblo de Dios, así que no tenía ninguna herencia que recibir, a menos que el propósito de Dios hubiese cambiado, no sé. Pero primeramente es primogénito porque fue el primero en romper la matriz. Eso es lo primero. Y segundo, que él es el unigénito porque no hubo otro más. Señor Rodrigo Andrés Calvo anda pidiendo ahí el segundo génito, tercer génito, cuarto génito y no sé cuántos génitos. Eso es la pregunta o el argumento más absurdo que yo he podido escuchar de la Iglesia Católica. O más bien de uno que dice ser representante y apologista de la Iglesia Católica. Realmente es una pena, mis estimados. Es una vergüenza. Es una vergüenza total. Un apologista como Rodrigo Andrés Calvo, un supuesto seminarista. Porque hasta eso dice que fue seminarista. O sea, un hombre que recibió preparación. Y viene a decir que primogénito es el que recibe la bendición y la herencia. Señor Rodrigo Andrés Calvo Bernal, el Señor dice, aparta del pueblo de Israel y de todo animal al primogénito, al primero que rompa matriz. Betty María no es santísima. Bájate de esa nube, mi estimada.
deja la idolatría, deja la ignorancia, con todo amor y respeto, te lo digo, deja la ignorancia. Ya eres una mujer madura, una mujer inteligente, debes ya engranar, ¿cómo se dice? Que sincronizar ese engranaje, porque ahora están así, mira. Tienen que sincronizar, que enganche para que puedan dar la carrera. Qué triste, ¿no? Hay muchos católicos así engañados. Entonces miramos, bueno, ya hablamos de la primogenitura, ya hablamos de la herencia. Rodrigo Andrés Calvo Bernal me tiene que responder, espero que pueda él responderme en algún video que sí, porque a él no le gusta debatir conmigo, él sabe que queda en ridículo, pero el católico en su ignorancia siempre, bravo, bravo, por la ignorancia. Pero espero que me diga, ya que está grabado, yo lo tengo guardado, ahí está el video ya corriendo, que él dice que primogenitura es la herencia y la bendición que recibe una persona. Pero, señor Rodrigo Andrés Calvo Bernal, cuando el Señor dice, aparta de mí o aparta para mí todo primer nacido, todo el primero que rompa matriz del pueblo de Israel y de todo animal, el animal recibe bendición. Rodrigo Andrés Calvo Bernal y Betty Valenzuela, ¿el animal recibe herencia? Buena pregunta, ¿no? Buena pregunta. Así que miramos la incoherencia del seminario católico. Desde ahí podemos mirar el nivel de ignorancia de los seminaristas de la Iglesia Católica. Ahora, ahí tenemos la Biblia hispanoamericana y sin haber tenido antes relaciones conyugales con ella, María dio a luz a su hijo, que José puso por nombre Jesús. Que José puso por nombre Jesús. Esa fue la orden, ¿verdad? Que le dio. Ahora vamos para acá. A ver. Dice, esto es donde dice no la conoció, se pronuncia on. Dice, usado para enfatizar o para afirmar algo solamente. El Señor afirma que no la había conocido, era una afirmación, no la había conocido hasta. Entonces está negando un hecho, no había tenido relaciones con ella hasta que nació el primogénito. Aquí miramos la raíz de la palabra conocer. Viene del hebreo yadá, número 3045, dice que la raíz primaria conocer, una proposición, asegurar al ver, usado en gran variedad de sentido. Figurativo, literal, ahí se me fue, eufemístico, que es lo que hace, que es eufemístico, que da a conocer las cosas de una manera suave, indirecta, una manera que no llame o que no sea grotesca, por decirlo así. Entonces, dice, por eso se usa la palabra conocer, no aparece en la escritura. De hecho, lo miramos cuando Adán conoce a Eva, cuando Caín conoce a su esposa, y dice que de ahí, de ese momento, nace un hijo. Entonces, la escritura no va a decir, porque es un género eufemístico, él no va a decir y tuvo relaciones sexuales o tuvo sexo con, no, sino que dice y conoció. Entonces dice, y vamos a leerlo todo, dice, incluye observación, cuidado, reconocimiento y causa, instrucción, designación, castigo, etcétera, como sigue. Dice, aparecer, caso, castigar, célebre, comprender, concernir, conocer, conocido, conocimiento, considerar, contar, contestar, cuidar, dar, declarar, desconocer, descubrir, diestro, diligente, dirigir, discernimiento, discernir, distinguir, docto, doler, echar, elocuente, encontrar, enseñar, entender, entendido, enterar, entrar, examinar, experimentado, experimentar. Ya estas palabras ahí está acercándonos al propósito perdón, al sentido del verso. Dice, examinar, experimentado, experimentar, experto, familiar, hallar, ignorante, ignorar, informar, inquirir, insaciable, llegar, manifiesto, mostrar, notar, notificar, notorio, pariente, pensar, percibir, preocupar, percibir, pronosticar,
quebrantar, reconocer, responder, saber, a sabiendas, sabio, señalar, sentir y tener. Esto es el significado de la palabra yadá, la raíz de la palabra conocer, es sentir, tener y ver. José, María se sintieron, se tuvieron, se vieron, se acariciaron, consumaron su matrimonio. ¿Cuál es el escándalo aquí? El escándalo aquí sería de que María haya desobedecido al mandamiento de Dios y se haya casado, aún estando ya comprometida desde antes, se hubiese casado y no hubiese cumplido con la palabra de Dios. Recordemos que el mismo Señor dice que la esposa no es dueña de su propio cuerpo, sino el esposo. Y el esposo tampoco es dueño de su propio cuerpo, sino la esposa. En este caso, la Iglesia Católica, que es lo que hace poner a María como una mujer desobediente, una mujer que no cumple la palabra de Dios, una mujer perversa, porque es perversión no obedecer a la palabra de Dios, no cumplir con el esposo. Todas aquellas mujeres que no cumplen con su esposo se la verán con el Señor. ¿Por qué? Porque son piedra de tropiezo. Eso conlleva al que el esposo o viceversa le calienten el oído por ahí, o le endulcen el oído por ahí, o le enamoren el oído por ahí, o como quiera llamarle, y que caiga en adulterio, fornicación. Eso es lo que pasa. Porque la palabra de Dios dice que no estemos separados a menos que sea por mutuo acuerdo. Y que sea por corto y por, sí, que sea mutuo acuerdo y que sea por corto tiempo. Porque Satanás anda buscando a quien devorar. No lo dice exactamente así la escritura, pero es el mensaje. Dice, porque Satanás anda ahí. Algo así, usted conoce el texto. Así de que miramos que la palabra conocer, su raíz primaria es yadá, raíz primaria, usada con Adán y con Caín. Ok, vamos a seguir. Aquí miramos la palabra griega. Dice que es un verbo primario, conocer, saber, absolutamente. Dice, en una gran variedad de aplicaciones y con muchas implicaciones, como sigue con otros no claramente expresado de este modo. Dice, notar, conocí, lo miré, lo noté, reconocer, saber, sentir y tener, entender, informar, llegar al conocimiento, cerciorar, comprender, conocer, conocimiento. Así que miramos nuevamente la palabra sentir y tener. Recordemos, hermanos, que no todas estas palabras, como lo dice ahí, tiene diferentes aplicaciones, tiene diferentes modos de uso. Todo depende en qué sentido se va a usar. Vamos a utilizar cada una de esas palabras. Me causa tanta gracia que el señor Rodrigo Andrés Calvo Bernal da el ejemplo de Noé y dice que cuando Noé, en el diluvio, dice que mandó un ave y que el ave regresó con una rama en el pico. El señor Rodrigo Andrés Calvo Bernal dice que Noé conoció el pico, escuchen esto, que Noé conoció el pico del pájaro. ¿Qué les parece? Dice el señor Rodrigo Andrés Calvo Bernal, y Noé conoció el pico del pájaro. Señores, ¿qué le pasa a este señor? Aquí si usamos aplicamos una de estas palabras, dice que, por ejemplo, tenemos la palabra notar, reconocer y saber. Noé notó de que había una tierra cerca. ¿Por qué? Porque el ave regresó y Noé pudo detectar que había tierra, que no todo era agua, sino que había tierra. Reconocer. Noé reconoció, de hecho, creo que el ejército es el que utiliza la palabra reconocer cuando van a reconocer un lugar. ¿Qué es lo que hacen? Ir a examinar, reconocer, y conocieron el lugar. Entonces, Noé reconoció de que había una tierra cerca. También tenemos la palabra saber. Noé supo. Noé se dio cuenta. Noé se enteró de que había una tierra cercana. Entonces, y después para colmo, Rodrigo Andrés Calvo viene con un asunto sexual. Y dice que
Escuchen lo que dice Rodrigo Andrés Calvo. Dice que el pájaro, es más, se lo voy a compartir acá para que miren lo que el gran apologista Rodrigo Andrés Calvo dice referente a esto. Vamos a ver si aparece por acá. Vamos a ver. Oh, permítame. Vamos a ver lo que el señor Rodrigo Andrés Calvo dice por acá y realmente es una vergüenza. Un niño no puede mirar esto porque estos pervertidos católicos seminaristas pues siempre salen con el sexo de antemano. Dice, escuchen. Permítame. 11 y 12. A ver. Vamos a iniciar una vez más. Escuchen lo que dice. Me dicen si se ve o no se ve. Bueno, vamos a empezar. Entonces, el diccionario Strong nos define esta palabra, yada, con distintos significados, que es conocer, ¿no? Entonces dice que tiene gran variedad de sentidos, figurativamente, literalmente, eufemismo, inferencia, todo esto que ya les había dicho, ¿sí? Miramos Génesis 4.1. ¿Qué dice Génesis 4.1? Dice, conoció Adán a su mujer Eva, Correcto. y la cual concibió y dio a luz a Caín. Bueno, aquí miramos la palabra H3045 del hebreo, ¿sí? Que es Yadá, efectivamente. Ya lo miramos. Muy bien, y aquí tuvo un hijo. Pero no siempre es así. Miremos Génesis 8.11. Dice así, y la paloma volvió a él, ¿qué? A él la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió o conoció, miren la misma palabra. Y conoció, pongámosle conoció, que es la misma palabra aquí. Escuche. ¿Sí? Noé, que las aguas se habían retirado sobre la tierra. Entonces, dice aquí que conoció en el pico del pájaro. Conoció en el pico del pájaro. Que conoció Noé. Noé conoció el pico del pájaro. Conoció entonces, el pico del pájaro. Si se refiere a tener relaciones sexuales, como él lo asegura, pues aquí nos está hablando de una situación de sexo oral bestiálico entre el pájaro y el pobre Noé. Lo digo pues como un dato curioso, no es que... Lo dice como un dato, qué curioso. Más bien yo creo que lo dice por ignorancia. Dice que el pájaro le dio sexo oral a Noé. ¿Usted cree? Miren la enfermedad de los seminaristas. Por eso son seminaristas. Por eso terminan como violadores. ¿Por qué? Por la perversidad de pensamientos que tienen. Miramos que hay diferentes aplicaciones e implicaciones de esta palabra ginosco, donde dice que el verbo primario es conocer y saber. Supo, por ejemplo, supo de saber, de tener conocimiento, de enterarse de algo. Dice que Noé se enteró, se dio cuenta, supo, averiguó de que había tierra cuando el ave llegó con una rama de olivo en el pico. Eso es la aplicación de esta palabra. Pero miramos que el señor Rodrigo Andrés Calvo lo primero que sale es con sexo oral. Qué curioso. Lo que hacen todos los sacerdotes. Todo lo que hacen los sacerdotes católicos, ¿verdad? Qué curioso. Así de que miramos el conocimiento de Rodrigo Andrés Calvo y la pésima interpretación del catolicismo. Y vergonzoso todavía que hay muchos por ahí que le aplauden. ¡Bravo! ¡Pácata! Dice. ¡Pácata! Le dicen. Señores, eso es una vergüenza completa. Oh, me salió hasta. Entonces está negando un hecho. No había tenido relación. Perdón, me salió ahí, le había subido el volumen. Pues miramos la mala aplicación del señor Rodrigo Andrés Calvo de la palabra hasta. Perdón, conoció. Y a esto le llaman apologista. Como le digo, tienen 1000 y pico de seguidores.
Pero miren el nivel de ignorancia y el nivel, ¿qué le podemos decir? Erótico. Bendiciones, Grace Gamarra, bendiciones, Yadira, bendiciones, Héctor. Eh, y pues miramos el nivel de ignorancia de Rodrigo Andrés Calvo, un apologista, un ex seminarista, señores. Si este ex seminarista dice que Noé conoció el pico, escuchen esto, esto es una aberración de los católicos. Noé conoció el pico del pájaro, que si es en el término sexual, dice que el pájaro le practicó sexo oral a Noé. Como él dice, una bestialidad. Totalmente de acuerdo con usted, Rodrigo Andrés Calvo. Lo que usted dice es una bestialidad. Una mente enferma. Creo que esto se llama solofila, creo, algo así, no me recuerdo esa palabra, que es tener sexo con los animales, que se puede, hay que tener cuidado con estos señores. Imagínense si el señor les da una palabra y ellos la toman por otro lado, donde hay niños, ¿qué va a terminar haciendo? Violando a 5, 10, 15, 100, 200 niños. Hay que tener cuidado. Entonces miramos que la palabra ginosco, que su verbo primario es conocer y saber, Noé se enteró, se dio cuenta, supo, reconoció de que las aguas habían descendido y que ya había tierra. ¿Gracias a qué? A que el pájaro fue a reconocer el territorio y le trae una confirmación a Noé. Tiene diferentes aplicaciones e implicaciones. Vamos a ver ahora. Aquí tenemos la palabra conocer, conocer de la Real Academia Española. Dice que es un verbo transitivo. Dice que significa averiguar. Esto es un ejemplo, averiguar por el ejército de las facultades intelectuales, la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. Dice entender, advertir, saber, echar de ver a alguien o algo. Fue lo que hizo el pajarito. No darle sexo oral a Noé, Dios mío. Este señor, ¿qué es lo que tiene en su mente? Padres, tienen que tener cuidado con este tipo de maestros ex seminaristas. Dice la tercera definición que da la Real Academia Española, dice que es percibir el objeto como distinto de todo lo que no es él. También dice tener trato y comunicación con alguien. Ustedes me conocen a mí porque he tenido comunicación con ustedes. Dice experimentar o sentir algo. Experimentar o sentir algo. Yo siento que este teléfono es duro, que tiene el cristal plástico. Puedo conocer de qué es para hablar por teléfono y muchas cosas. Dice tener relaciones sexuales con alguien. Real Academia Española. Yo no sé si el señor Rodrigo Andrés Calvo Bernal pues es superior a los genios estos de la Real Academia Española, de lo estudiosos esto de la palabra yadá, ginosco. No sé si el señor Rodrigo Andrés Calvo tanta superioridad tiene, ¿verdad? Y tanta revelación. Dice confesar los delitos o pecados, conocer, dar a conocer, mostrar agradecimiento, actuar en un asunto con facultad legítima para ello. Tenemos el ejemplo, miren, de experimentar y sentir algo. Alejandro Magno no conoció la derrota. Tenemos también el juez conoce del pleito, dar a conocer algo. Así que miramos la gran equivocación de estos señores. Apologista católico Rodrigo Andrés Calvo Bernal, aberraciones bueno, aberración en todo sentido. Manipular la palabra de Dios y llevar la palabra de Dios a un punto sexual. Decir que el pájaro le dio sexo oral a Noé. A mí me da pena decirlo, pero estamos hablando de las declaraciones de Rodrigo Andrés Calvo. Un apologista católico. Vamos a seguir, hermanos. Aquí miramos eh, Aquí miramos la palabra hasta, se pronuncia geos, dice de fin incierta, conjunción, preposición y adverbio, dice de continuación, hasta, de tiempo y lugar. Un ejemplo, yo voy a transmitir hasta que termine con lo que había preparado. Yo voy a dejar de transmitir hasta que concluya con lo que había preparado.
Ahí tenemos el ejemplo de tiempo. Ahora, de lugar, yo voy a ir hoy, voy a decir que voy a la playa a pescar, voy a decir, yo voy a manejar hoy hasta la playa, o yo voy a ir a pescar, o me voy a ir de pesca hasta que coja el primer pez. Ese es de tiempo y lugar. Yo viajé desde mi país, Nicaragua, hasta Miami, Florida. Ahí están las dos aplicaciones de tiempo y lugar. Dice, mientras, entre tanto, hacia y hasta. Ahí lo acabamos de mirar. Aquí miramos también, esto es de la Real Academia Española, dice una preposición que indica el límite final de una trayectoria en el espacio o en el tiempo. Trabajan hasta las 3 de tiempo. De lugar, llegaremos hasta la cima. O sea, está hablando de una montaña. Ellos están al pie de la montaña y ellos van a escalar hasta la cima. También tenemos... le puse el de los países. Yo viajé desde Nicaragua hasta Miami. También tenemos, dice, llegaré hasta los dos. Estoy aquí. Quizás mis hijos están allá en la esquina. ¿Y qué es lo que digo? Yo voy a caminar y llegar hasta donde están ellos. También tenemos un asunto. Dice, hasta tú estarías de acuerdo. Hasta tú estarías de acuerdo. Dice, hasta cuando duerme, habla. Ustedes tienen ese ejemplo, una persona que habla mucho. Por ejemplo, a mí, mi esposo, mis hijos dicen que yo hablo mucho. Y sí, hasta dormido hablo. Le confieso algo íntimo mío. Hasta dormido hablo. Hasta dormido trabajo. ¿Por qué? Porque a veces le digo, muchachos, hay que traer una escalera para acá, o hay que poner esto allá, o vamos a hacer esto. Hasta dormido trabajo. Durmiendo. Tenemos también, dice otro ejemplo, hasta no poder o hasta nunca. ¿Cuándo nos volvemos a ver? Hasta nunca. Rodrigo Andrés Calvo se quejó del maestro, dicen que es maestro Daniel de griego, no sé si es verdad, no me consta, que él usó, dice que le dijo, no, porque él me dijo que me iba a hacer un video y hasta el día de hoy no lo ha hecho. Ahí miramos otro uso de tiempo. También tenemos, dice, expresa el enfado o irritación de quien se despide de alguien, a quien no quiere volver hasta tanto o hasta tanto que me pase esto que siento, enojo. También dice, en espera de que se produzca lo expresado a continuación, dice, es un interino, perdón. Mandaron un interino hasta tanto se incorpore el titular. Se dan cuenta la aplicación de la palabra hasta. Pero eso es lo que el señor Rodrigo Andrés Calvo, pues, es lo que enseña. Realmente es muy vergonzoso cómo manipula la palabra de Dios. Pudimos escuchar de que el señor Rodrigo Andrés Calvo se va hasta la aberración de decir que Noé tuvo relaciones sexuales con un pájaro. Imagínense qué mentalidad. Bueno, Aquí lo vamos a pongo ver. nuevamente. Eso me lo mandaron. Eh, Yo grabé nada más donde él, pero ahí está su voz. Vamos a iniciar una vez más. Me dicen si se ve o no se ve. Bueno, vamos a empezar. Entonces, el diccionario Strong nos define esta palabra, yada, con distintos significados, que es conocer, ¿no? Entonces dice que tiene gran variedad de sentidos, figurativamente, literalmente, eufemismo, inferencia, todo esto que ya les había dicho. En este caso fue Miramos eufemístico. Génesis 4.1. ¿Qué dice Génesis 4.1? Dice, conoció Adán a su mujer Eva, ¿sí? La cual concibió y dio a luz a Caín. Bueno, aquí miramos la palabra H3045 del hebreo, ¿sí? Que es Yadá, efectivamente, Ya la conoció, muy presentamos. bien, y aquí tuvo un hijo, pero no siempre es así. Miremos Génesis 8.11, dice así,
y la paloma volvió a él, ¿qué? A él la hora Escuchen. de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió o conoció, miren la misma palabra, y Escuchen. conoció, pongámosle conoció, que es la misma palabra aquí, ¿sí? Noé, que las aguas se habían retirado sobre la tierra. Entonces, dice aquí que conoció en el pico del pájaro, ¿sí? Que conoció Noé. Noé conoció el pico del pájaro. Entonces, si se refiere a tener relaciones sexuales, como él lo asegura, pues aquí nos está hablando de una situación de sexo oral bestiálico entre el pájaro y el pobre Noé. Lo digo pues como un dato curioso, no es que como para poner todo en contexto, ¿ya? Lo dice como un dato curioso. El pájaro le dio sexo oral, perdón, están por ahí mis hijos. Le dio sexo oral a Noé. ¿Qué nivel de ignorancia tienen? Aquí podemos ver un ex seminarista, un supuesto apologista católico, un supuesto teólogo católico. Miramos la gran vergüenza y aquí me pareció violando a 5 o 10. A mí me apareció ahí el señor, ¿cómo se llama este? Se me olvidó el nombre, que siempre anda con el rosario. Entonces miramos el nivel de ignorancia, permítame. Miramos el nivel de ignorancia de estos seminaristas y estos son los que instruyen a los fieles de la Iglesia Católica. Entonces miramos de que en la palabra conocer se aplica también para para ¿cómo se llama? Permítame. eh, Tener relaciones sexuales. Así no lo digo yo. Lo dice, permítame, lo dice, lo dice la Real Academia Española. Y ahí lo vamos a ver. Aquí está el texto. Vamos a ver, permítame. Ahí está el uso de la palabra no aunt. Aunt. Esa es la palabra griega, aunt, que es para afirmar. El escritor afirma que María y José no habían tenido relaciones hasta que nació. O sea que después de eso, María sí cumplió con la palabra de Dios en que el hombre sería uno con su mujer. En este caso, la Iglesia Católica y el señor Rodrigo Andrés Calvo lo que enseñan es desobediencia de María a Dios. Cuando el Señor dice, y serán los dos, serán una sola carne, y dejará el hombre a su mujer, perdón, a su padre y a su madre, y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, cuando se da a conocer. Así de que, qué triste, ¿verdad? Qué triste. O sea, ahí está una afirmación y es triste la interpretación católica. Vamos a seguir. Ahí está la raíz de la palabra conocer, viene de la raíz hebrea yadá, que fue lo que él dijo, se lo repito, estoy repitiendo todo, es lo que usó con Adán y con Caín, que conocieron. El escritor bíblico aquí hace una afirmación. Aquí está afirmando un acto, un hecho, un acontecimiento, algo que tenía que suceder desde el mandamiento de Dios, que dejaría el padre a su mujer, lo repito, se uniría a su padre y a su madre, perdón, dejaría el hombre a su padre y a su madre, se uniría a su mujer y sería una sola carne. Y miramos la raíz. Dice que eufemístico, o sea, se usan palabras suaves. ¿Para qué? Para describir un acontecimiento, un hecho. Tenemos todo el uso de la palabra, pero aquí las aplicaciones de esta palabra es sentir, tener y ver. No vamos a usar la palabra de María pensó a José hasta que nació. No, no vamos a decir también María percibió a José tampoco. O María manifestó a José hasta, no. Sino María sintió, tuvo y vio. E íntimamente sentir, tener en el sentido íntimo o sexual.
Tenemos la palabra griega, como él mismo lo pronunció, ginosco, también indica sentir y tener. Hay diferentes aplicaciones e implicaciones de esta palabra. También tenemos la Real Academia Española, donde dice que significa también tener relaciones sexuales con alguien, experimentar, sentir algo. Alejandro Magno no conoció la derrota. El juez conoce el pleito. Ahí lo tenemos. Tenemos la palabra hasta. Dice que esto es una preposición y adjetivo, dice de continuación, hasta, dice de tiempo y lugar. Como les digo, yo iba a transmitir hasta que concluyera esto que les estoy mostrando. Ahí ya termina una acción y un tiempo. Lugar, yo voy a estar sentado en este escritorio hasta que termine con mi transmisión. Yo voy a salir hasta que llegue al lugar indicado. Eso es la aplicación de esta palabra geos. También tenemos aquí la palabra hasta de la Real Academia Española. Miramos las diferentes aplicaciones de la palabra. Ahí miramos diferente aplicación de la palabra hasta, que indica un tiempo y un lugar. Y ya con eso, ahí concluyo con eso hasta que se me terminó, ¿verdad? Hasta que se me terminó ya el argumento a exponer, para exponer la mentira de la Iglesia Católica. María cumplió su objetivo, porque María estaba comprometida de antes que se le anunciara el embarazo. María estaba ya comprometida, estaba desposada, estaba puesta para matrimonio. Estaba puesta para matrimonio. Por eso el ángel se le aparece a José y le dice que no la deje, que la reciba. ¿Por qué? Porque ya era algo anunciado, no era que no se le antojó a él de un día para otro, no, fue a primer amor a primera vista y vente, cásate conmigo y ya, y se casaron y ya, ya. No, 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 no. Esto ya estaba anunciado, la boda de José y María. Así de que había ya un aviso. Ellos no tuvieron nada, tenían abstinencia hasta que nació su hijo. Sabemos de que había un tiempo de purificación, también había que esperar ese tiempo que la mujer, o un tiempo, ¿verdad? Que la mujer, bueno, actualmente se le conoce como la cuarentena, los 40, o el tiempo que el doctor estipula para que la mujer se reponga y todas esas cosas, y no sé cuántas cosas más, no soy científico, no soy médico, así que yo sé que hay una cuarentena o 40 días, pero había que esperar ese tiempo también. Entonces, ellos respetaron eso, cumplieron con la palabra de Dios cuando dice, y dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, se unirá. ¿Cómo se va a unir, señor Rodrigo Andrés Calvo Bernal? ¿Con chicle? ¿Con Crazy Glue? ¿O con silicona? ¿Con qué se va a unir? En una unión conyugal serán una sola carne, una sola carne. Entonces el Señor dice, se unirá el hombre a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que la Virgen María, hasta el tiempo que fue virgen, pues ella parece que cumplía mucho la palabra de Dios. De hecho, era del pueblo de Dios. Así que se puede afirmar de que María era una mujer obediente, que por esas cosas fue que agradó a Dios. Por eso dice que halló gracia delante de Dios. Terminándose ese tiempo del embarazo y de la recuperación de María después de dar a luz, pues normal, es un caso normal. Tuvo relaciones como esposa con su esposo, y esto no es ninguna ofensa, no es ninguna afrenta, no es nada vergonzoso, al contrario. Podemos decir que María cumplió con el mandato de Dios de unirse a su esposo. También el mandato de Dios donde dice reproduzcanse. Así que no hay virginidad perpetua de María, mis estimados hermanos. Y ya miramos, ya analizamos que la palabra o la oración y no la conoció hasta indica un fin de un acontecimiento, y la palabra conocer indica que tuvieron un encuentro íntimo o sexual.
Así que mis estimados hermanos católicos, es tiempo que abran, hermanos, porque así lo veo en la fe, que muchos van a abrir sus ojos y que van a venir a la fe de Cristo y vamos a poder ser hermanos en Cristo, hermanos en la fe. Así de que vamos a leer algunos comentarios. Dice, dejen paz a María Santísima. María Santísima. Yo quisiera que Betty me dijera por qué María es Santísima. Héctor Arriata dice, ¿y qué más da de que Miriam haya conocido a su esposo y José a ella? En un matrimonio no es pecado, por supuesto que no, no es ningún pecado. De hecho, estaban anunciados para matrimonio o estaban ya comprometidos. Dios dijo, id y reproducíos. No hay problema en eso. Seguir en doctrinas de hombre es anatema. Amén. Así es, hermano. Bendiciones, Grace, nuevamente. Dice la hermana Yadira Gómez, José y María no tuvieron relaciones sexuales hasta después que nació Jesús. Mateo 13, 15, 56, 13, 55, 56 declara, ¿no es el hijo del carpintero? Oh, no es el hijo del carpintero, correcto, hermana. No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Pero si hablan de primos o qué sé yo, de qué inventan aquí los católicos, no creo que hubieran tan poquitos primos. Eso es una tontería mía. Dice, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? Eh, Rubén Flash, Mateo 1:25, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que dio a luz a su hijo y le llamó Yahshua. Biblia Kadosh, me encanta esa Biblia, tengo que irla a comprar, me falta ahí en mi, en mi lugar, ahí en mi biblioteca, en mi librero. Dice, dice Yadira Gómez, confunde la gimnasia con la magnesia. Así es, así es. Rubén Flash dice, es algo que el católico no quiere aceptar, como si fuera pecado que hubiera sexo en un matrimonio. Al contrario, Dios creó el sexo en el matrimonio. Recordemos, hermanos, también que muchos matrimonios, muchos hogares católicos no están casados. Para ellos no es pecado porque no se les ha enseñado eso. De hecho, yo estuve juntado nada más con mi esposa durante todo el tiempo que fui católico. Yo me casé, creo que 4 o 5 años después de haber conocido de Dios fue que me casé. Entendí que era pecado estar en unión libre y fue cuando pude contraer matrimonio y estar como Dios manda. No podía estar en ese pecado. Yadira Gómez dice, aceptar la verdad de que no siguió siendo virgen se les caería toda la idolatría. Por supuesto, hermana, quedaría en una total vergüenza y totalmente ridiculizada la Iglesia Católica con su pésima interpretación y manipulación de las Sagradas Escrituras. Rubén Flash dice, yo creo que lo más lógico es que si nunca hubiera tenido relaciones sexuales con José, el texto diría y nunca, correcto, y nunca tuvo sexo con María o nunca conoció a María. Ajá, nunca la conocía, ahí está. Pero al decir hasta, quiere decir que hubo un tiempo, pues si hasta después, y fue en un hecho. José García dice, este calvo está más perdido que el diablo. Saludo Jefferson, miro que está por ahí, pero no comentó nada. Qué bueno, espero que haya entendido y abra sus ojitos. Este es un paisanito mío, hermanos, es de Nicaragua. Es un muchachito bien educado, bien respetuoso, con mucho conocimiento. Hay que tener cuidado con él, porque en su doctrina católica, pues él ha aprendido mucho y es un jovencito que le puede causar, no problemas, lo puedes poner en aprietos. Hay que tener mucho oído con este muchachito. Es un paisanito mío muy respetuoso, de verdad que le tengo mucho aprecio. Jefferson Steven Ramos Rocha. La hermana Yadira dice, Yadira Gómez dice, Primera de Corintios 7:5, no se priven el uno del otro a tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Gracias, hermana Yadira Gómez. Espero que esto le sirva al señor Rodrigo Andrés Calvo Bernal, que no hay ninguna ofensa que un matrimonio haya relaciones sexuales, a menos, dice, que se niegue el uno al otro en mutuo acuerdo. En mutuo acuerdo, ¿para qué? Para apartarse en oración, dice.
Dice, después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlo por la falta de control propio. Wow. Wow, gracias hermana Yadira. Ustedes ven lo que es estar conectado en el espíritu. Eso es lo que es ser hermano en Cristo, en la fe. La hermana, yo hablé de este texto, rápidamente, ¡pum!, lo pegó ahí. Qué bueno, ¿verdad? Gloria a Dios. Gracias hermana Yadira, hermano Montes Michael, bendiciones mi hermano. Dice, porque ella está huérfana de madre terrenal y mira en María una madre. Hay que entenderla hasta que sea libre por la palabra. Esto refiriéndose a la señora o a la dama Betty Valenzuela. Es correcto, ellos se sienten esa falta de maternidad o ese amor maternal. Dice, solo falta que digan que María y José no estaban casados. Ya sería el colmo, mi hermano. Ya sería honroso. Aquí tenemos otra aportación del hermano Enrique Estrella Jr. Dice, honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios, a los adúlteros, los juzgará Dios. O sea, el hecho que María y José hayan tenido intimidad es honroso ante los ojos de Dios, porque es un mandamiento de Dios y honran a Dios cumpliendo el mandamiento o la palabra establecida desde Génesis, donde el Señor dice, y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. En otro texto dicen, ya no son dos, sino son unos. Así que se honra al Señor cuando en un matrimonio se da el acto íntimo, el acto sexual, para ser más específico. Eh, no me gusta mencionarlo mucho porque a veces hay personas que están mirando con los niños para que aprendan pero bueno, ya en este tiempo realmente hay que enseñarle todas esas cosas a los niños. De hecho, ayer tuve una conversación bastante seria con mi hijo ya mayor de 19 años. Él entendió, gracias al Señor, y yo sé que va a seguir siendo guiado por el Espíritu Santo. Se le entregó a Dios desde el momento que nació, se le presentó a Dios, como declara la Escritura que se presentaban a los niños. Se presentó y a los 10, no, a los 14 años creo que fue, él tomó la decisión de bautizarse. Después de una enseñanza, él comprendió y entendió, se le reveló que era necesario nacer del agua y del Espíritu cuando entendió lo que era pecado y lo que no era pecado. O sea, supo distinguir entre lo bueno y lo malo. Dice el hermano Enrique Estrellas Jr., hermano Pedro Gómez, honroso sea todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios, a los adúlteros los juzgará Dios. Así es, mi hermano, muchísimas gracias por su aporte. Karen Salas dice, Pedro, la cuestión de María siempre virgen es solo para poder adorar a María, por supuesto. Ese es el objetivo de la Iglesia Católica Romana, ya que ella, según su doctrina, María es hija, madre y esposa de Dios. Y hermana, el propósito es también de que se cumpla la palabra de Dios, que dice que muchos son los que entran por la puerta que los lleva a la perdición. También con el propósito de exaltar, de ganar poder, autoridad sobre naciones. ¿Por qué? Dice el libro de Apocalipsis que la gran ramera se sienta sobre la muchedumbre, que las aguas significan la muchedumbre. Eso es lo que dice. Dice que significa, que representa a los pueblos, a las lenguas, a las naciones. Entonces el propósito es eso, es ganar multitudes, mantener engañado a cuantas más personas puedan. ¿Para qué? Para que Satanás pueda cumplir su propósito. Y entonces es que viene el cumplimiento de la palabra de Dios. Y se revela o se lleva a cabo, se ejecuta, o cómo lo podemos decir, se cumple la palabra de Dios. Y ya lo estamos viviendo, la persecución a la misma iglesia. Ellos creen de que porque le están robando las imágenes en Venezuela y todo esto, eso es un ataque a la iglesia católica. Eso puede ser, eso es el ataque del mismo Satanás para confundirlo, decirle, sí, estamos en la iglesia verdadera. No, mis hermanos, no. Dice que los predicadores, la iglesia de Cristo, dice que va a padecer persecución, encarcelamiento y muerte. No dice que le van a romper sus imágenes como represalia. No, al contrario, el Señor ordenó derribar en los templos esas imágenes de cera, de yeso o del material que fuera. El Señor lo ordenó derribar.
Así que se está cumpliendo y el Señor manda, incluso al mismo diablo, manda a derribar las esculturas que están en los templos católicos. Pero en sí la persecución a la iglesia es encarcelamiento, muerte, decapitación. Lo miramos en el libro de Apocalipsis, donde dice hasta que se haya reunido a los que van a morir como vosotros. O sea, como los mártires. Unos, bueno, murieron de diferentes maneras y grotescas. Esa es la persecución de la iglesia. Así de que miramos el nivel de ignorancia de la iglesia católica. Tengan cuidado, hemos mirado de que un ex seminarista de la iglesia católica, Rodrigo Andrés Calvo Bernal, dice, es que me causó tanta pena y tanta vergüenza a la misma vez. Dice que, se lo repito, dice que cuando Noé envió a la palomita a reconocer si había tierra, dice que el pajarito regresó con un olivo en el pico. Pero que si usamos la palabra conocer significa que Noé conoció y que si se refiere al acto sexual, dice que Noé conoció el pico del pajarito. En otras palabras, el más específico aún dice, el más específico, yo les puse el audio. Si el que quiere el video, yo se lo puedo enviar, yo lo tengo descargado. Él dice que el pajarito le dio sexo oral a Noé. Imagínense, un maestro. ¿Qué puede suceder si este hombre un día el diablo le habla y le da una indicación y están todos los niños ahí? Hermano, va a terminar violando niños o matando niños. Dios no lo permita. Dios le cambia ese pensamiento oscuro que tiene. Él lo va a tomar esto como un ataque, pero mi estimado Rodrigo Andrés Calvo, esto es un hecho real. Esto es una verdad que usted tiene que tomar muy en cuenta. Arrepiéntase de todo lo que usted ha dicho, de toda la idolatría y todas las cosas que enseña la Iglesia Católica. Usted nunca va a poder refutar nada de lo que dicen las Sagradas Escrituras. Usted, y con todo respeto, mi estimado, usted está haciendo ridículo. El diablo lo usa para hacerme reír de la gente. Discúlpeme que se lo diga, pero es la verdad. Hermano Berlin González, bendiciones, un gusto verle por acá. Dice, amén, así es, hermano, los niños se presentan y no se mojan la cabeza. Así es, hermano, así es. Yadira Gómez dice, quieren poner por encima a lo creado que al creador. Correcto, correcto. Ellos lo ponen a un nivel. Es más, el único superior es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hace el católico? Pone a Dios, pone a María y pone el nombre por debajo de María cuando María es una criatura, es creación de Dios. Y miremos que la escritura dice, María se cataloga como una sierva, como una esclava del Señor, dice ella. Más adelante en Primera de Corintios, Segunda de Corintios, dice el Señor, y Él nos ha hecho ministros competentes, o sea, servidores, así como lo fue María, lo fue Pedro, Juan, Lucas y todos lo que el Señor usó desde Noé, desde Adán, porque de Adán viene toda la raza humana. Todos hemos sido servidores del Señor. Yo ahora mismo soy un ministro del nuevo pacto, enseñando que compartiendo la palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios, explicando la palabra de Dios, soy un servidor de Dios. Eso es ser ministro de Dios. Dice, tengamos cuidado porque ahorita que estamos persiguiendo y no saben cuál es la verdadera persecución. Así es, hermano. Ellos creen que persecución es tirarle las imágenes al piso. No. Dice la hermana Yadira Gómez respondiendo al hermano Michael, dice, decirles la verdad para ellos es ataque y persecución. Así es, hermana, así es. Así que bueno, mis estimados hermanos, mis amados hermanos, les voy a pedir que por favor compartan en todos los grupos. Ahora sí se lo voy a pedir que compartan en todos los grupos, en todos los foros, compartan este video. Es importante para que este señor Rodrigo Andrés Calvo deje la mentira, que los padres tengan cuidado, que son enseñados en sus catequesis o en sus escuelas dominicales o en lo que sea, tengan cuidado con estos exseminaristas, que Dios los libre de cualquier pensamiento erróneo y vaya a actuar en contra de estos niños o enseñar a personas a que hagan estas cosas. Porque una interpretación errónea, es importante, hermanos, que abran,
que abran los ojos los católicos. María es una sierva igual que todos nosotros que honró al Señor cumpliendo la palabra de Dios y el Señor se complació en ella. ¿Y qué fue lo que hizo? Poner en su vientre, en el vientre de María, a su hijo. Por eso la palabra del Señor dice, hijo, 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 el hijo que estaba en la eternidad, nos fue dado. Hebreo 1, cuando el hijo fue introducido al mundo. Niño nos es nacidos y dio a luz a su hijo, al primogénito. Ahí está el cumplimiento de la palabra. Hay un antes, hay un después. Así de que es importante, mis hermanos, que por favor compartan este video para que puedan entender. Quizás no mucho lo van a hacer, pero yo sé que algunos, si ganamos un alma para Cristo, con cuando usted comparte un video así, logramos que una persona, o si logramos, gracias al Espíritu Santo, logramos que una persona abra sus ojos y renuncie a esta falsa doctrina. Hay una fiesta en el cielo, hay fiesta en el cielo por cada alma que se arrepiente. El Señor hace fiesta porque hay uno que deja el falso evangelio, deja la maldición del catolicismo y vuelve a ser hijo de Dios. Arrepentíos, dice el Señor. Y cuando hay arrepentimiento, viene la salvación. Arrepentíos y bautizaos. Así que, hermanos, les voy a pedir que por favor me ayuden a compartir esto. Es un gusto haber compartido con ustedes esta palabra. Como les digo, una palabra muy importante. Si pueden etiquetar al señor Rodrigo Andrés Calvo también y se lo comparten a él, sería muy bueno. Ahí tiene todo esto. Esto no es, hermanos, aquí ustedes miran parte con lo que estudio. Esto es la biblioteca Logos, mucha información. También tengo aquí todo eso, esos libros por acá también. O sea, esto no lo saco de Google. Aquí no hay nada de Google, mis hermanos. Aquí a veces por eso yo me demoro tanto tiempo también en dar un video. ¿Por qué? Porque yo indago primero con todo eso. Miren, a ver dónde está. Aquí, ¿ve? Aquí atrás. Yo primero indago con todo eso, con todo esto de aquí al lado. A ver dónde está. Aquí. A ver dónde está. Aquí. A esto de aquí y aquello de allá. Yo indago con todo eso primero. Yo no voy a Google. Yo no ando buscando en Google. ¿Qué es lo que puedo hacer en Google? Busco el texto bíblico en mis Biblias, en la de estudio, confirmo en todos los documentos primero y lo busco en Google para copiarlo, porque no puedo copiarlo de acá, no puedo copiarlo de acá y pegarlo ahí, sería absurdo, tendría que hacerles así, ¿no? Tendría que hacerles así, no puedo, entonces tengo que buscarlo y compartírselos. Es la única forma que yo puedo usar Google. Así que es necesario, señor Rodrigo Andrés Calvo, uso la aplicación gratuita de Easy Word. No sé si la venden también o si la habrá comprado. Eso es lo que él usa y con eso es lo que él transmite. Aquí yo le saqué lo más importante del texto y hemos mirado de que hemos entendido que María y José sí tuvieron relaciones sexuales. Así, mis hermanos, que gracias por compartir este tiempo conmigo. Gracias de antemano a todo aquel que me ayude a compartir este video. Que el Señor me los bendiga y recuerden, cuando logramos que una persona se arrepienta, que conozca la verdad, esto con la ayuda del Espíritu Santo, no por nuestra propia cuenta. Nosotros somos totalmente ignorantes y la sabiduría viene de Dios y esa sabiduría es la que da libertad al hombre. Así que muchísimas gracias de antemano por compartir este video. Compárteselo al señor Rodrigo Andrés Calvo también para que aprenda un poco. Que ya deje de decir que fue ex seminarista o que ex seminarista, porque realmente, hermanos, esto da pena, da pena. Miramos a otro sacerdote por ahí, Daniel Acosta, creo también, que nunca quiso dar la cara para defender su sacerdocio. ¿Por qué? Porque les falta entendimiento. Saludos, Gabriel, saludos, bendiciones. Que Dios me lo bendiga. Gracias por estar aquí también. A veces se porta mal y me enoja, pero usted sabe que lo quiero. Eh, pero nada, gracias por compartir, Gabrielito. Ayúdame a compartir también este video, ¿ok? Bendiciones y hasta la próxima.